lo que ha sido la tarde de ayer, que ha sido muy movida políticamente y pues que ha tenido rezagos, ¿no? Durante el resto del día. Ayer acá en Fuerte y Claro estuvimos conectándonos de rato en rato con los descargos. Directamente nos íbamos hacia el Congreso y volvíamos al set porque estaba otorgando descargos el presidente Geri Oré ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por el escándalo político del Chifagate. La verdad es que cada vez que habla se va hundiendo un poquito más. Cada vez que habla parece que no logra recordar las mentiras o los testimonios que dio anteriormente y entonces va saliendo algo nuevo y algo nuevo y no coinciden. Eso deja más incertidumbre y más dudas que certezas. Para repasar brevemente lo que dijo ayer, bueno, principalmente abrió, ¿no? sus alegatos apelando a la emoción, diciendo que él recién se había dado cuenta de lo grave que era la situación cuando su familiar, su mamá, se había puesto un poco mal por la situación, la había visto llorar lo que francamente pues es un recurso muy básico, ¿no? Porque no porque esto sea más o menos grave, sino porque a quien realmente le debe cuentas es al país. Ya era lo suficientemente grave cuando empezaron a salir estas imágenes en las que se le veía encapuchado, en la que se determinó que no había ningún tipo de registro oficial, en la que empezó a salir información sobre con quién se había reunido y que no fue una, no fueron dos, fueron múltiples ocasiones con un gran proveedor del Estado. Entonces, ya ahí el foco hay que quitarle un poco este sentido manipulador de decir, mi familia está muy afectada por esto, porque aquí usted responde a su labor como presidente. A nadie le está atacando a nivel personal, sino aquello que usted representa, ¿no? El cargo más alto de envergadura para los peruanos. Y bueno, luego insistió pues en esta retórica de que todo se trataba de un sector que quería desestabilizar al país. Nuevamente le preguntamos si es que este sector al que tanto hace alusión lo empujó a la puerta del Chifa a medianoche, ¿no? Encapuchado, si luego también este sector lo obligó a ir a una tienda clausurada y si es que también lo obligó a recibir las visitas de otro empresario chino que hasta ahora no se explica cómo llegó a ingresar a Palacio de Gobierno siendo una persona que tiene arresto domiciliario, ¿no? Él dice que es la ciudadanía la que quiere enturbiar actos que son completamente normales, como ir al chifa o ir a comprar caramelos, ¿no? Pero nuevamente, no se trata de cualquier hijo de vecino, se trata del presidente que se reúne clandestinamente con proveedores del Estado. Después de que algunos congresistas hicieran malabares, ¿no? Para esbozar algún tipo de defensa, aquellos que trataban de decir, bueno, no, presunción de inocencia, otros que también tienen una larga lista de delitos o de presuntos delitos en su haber, entonces que no podíamos esperar mucho de una comisión de fiscalización constituida por congresistas con carpetas abiertas, eso, pasando eso, ¿no? De lado. Geri dio una conferencia de prensa más tarde en la que nuevamente volvió como a referirse, que al parecer quiso como arreglar un poco lo que no se había sentido que no había dado la talla y luego quiso como resarcir algunos de los errores. Mucho de esto ya lo hemos visto a lo largo de la tarde, pero queríamos comentar algunas cositas en particular, ¿no? Aquí ayer en el programa hablamos sobre una de las intervenciones, que fue la de la congresista Flor Pablo, que le señaló puntualmente ¿a quién? ¿A quién estaba llamando el 6 de enero cuando en las imágenes de la cámara de seguridad se ve al presidente muy ofuscado, moviendo las manos, haciendo una llamada? ¿Por qué? Y luego la congresista Sigrid Bazán habló precisamente también de esto, de la información que teníamos disponible. ¿Qué sucede? El 6 de enero, el día que el presidente ingresa a esta bodega clausurada por la fiscalización de la Municipalidad de Lima, que ojo, también ha dicho que él ni enterado que estaba clausurada, aparentemente el presidente, más que lentes, cuadros y más que cuadros, caramelos y chifas, necesita lentes porque no estaba viendo lo que se ve en las grabaciones, ¿no? Un cartel enorme que dice clausurado. Dice que no sabía que estaba clausurado. Ingresa y empieza a hacer esta llamada muy ofuscado. Y lo que relataban diversos informes periodísticos era que aparentemente habría podido existir una relación
entre eso, esa llamada y una resolución posterior, solo 3 días después, el 9 de enero, Indecopi califica estos actos como barreras burocráticas ilegales, que determina que no se pueden clausurar este tipo de establecimientos, obviamente favoreciendo ¿a quién? A Chihuahua. Entonces, la llamada era importante, sigue siendo importante, porque ojo, él ha dicho con quién habló, pero eso va a tener que esclarecerse luego de que dijo también de que va a permitir que se levante el secreto de sus comunicaciones. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo cuando, uy, recordó horas después de que ya se había presentado en la Comisión de Fiscalización, recordó con quién había estado hablando por teléfono. Yo compartía mi enfado, mi molestia con la señorita Giovanna, que es la jefa de la parte de prensa de Palacio de Gobierno, porque justamente con ella es que habíamos coordinado y ella fue quien me comunicó de que no podía difundirse el video que horas antes habíamos grabado. Pero sí quiero descartar categóricamente que esa llamada no tiene nada que ver con solicitar reaperturas o alguna resolución de cualquier naturaleza. Yo compartía. Bueno, esto fue lo que dijo entonces. Habla sobre una mujer, ¿no? Dice que estaba en una llamada con quien es su jefa de prensa, que le estaba informando que un video que habían grabado horas antes no se iba a poder transmitir. Este video era uno que supuestamente se dio con el IPD, Instituto Peruano de Deporte, y también lo que han resaltado otros periodistas como Carlos Viguria es que lo que el presidente parece que no se acuerda es que de cada una de sus acciones es verificable el rastro porque tiene que estar en su agenda oficial. Él es un funcionario público, responde a un cargo público, es decir, los peruanos tienen derecho a acceder a cada minúscula cosa que haga en su agenda. Entonces, por supuesto que también ya se está verificando si esta reunión que tuvo, dijo ese mismo día previamente con el IPD, realmente está en los registros. Aparentemente lo que ha sacado Carlos Viguria es que no se encontraría en los registros oficiales de presidencia, pero que sí estaría registrado un ingreso del presidente para reunirse a hacer esta grabación de la que ha hablado a el IPD. Pero bueno, más allá del puntual de con quién se comunicó, porque eso ya lo determinará la investigación que le ha abierto la fiscalía, es la cantidad de contradicciones en las que cae una y otra vez el presidente cada vez que habla. Ya son varias las versiones. Vamos a hacer un recuento rapidito de jueves, ya de ir cerrando la semana, porque además es difícil. Si nosotros que estamos todo el día pendientes de esta información, nos cuesta seguirle al ritmo a la cantidad de declaraciones que da, imagínese usted, ciudadano, que además no trabaja específicamente en esto, que tiene un trabajo aparte y que quiere tratar de un poco seguirle la cuerda o seguirle el rastro a la política. Es muy complejo con la cantidad de sucesos que va pasando, con la cantidad de versiones que ha dado. Entonces, bueno, inicialmente sobre este encuentro en el Chifa, en San Borja, lo que dijo fue, incluso lo puso en un tweet, que es una respuesta que le da él a un ciudadano y que está ahí para siempre, su primera versión, fue que se trató de un encuentro para coordinar el Día de la Amistad Perú-China. Esta fue su primera versión. Se le cuestionó, por supuesto, uno, que no hubiera un registro oficial, dos, evidentemente el tema de ir a hacerlo encapuchado, y en tercer lugar, que esto no le compete a la labor presidencial, eso es un tema que compete a Cancillería, porque el presidente tendría que estar viendo estos temas con un empresario proveedor del Estado en privado, ¿no? Luego dijo que en realidad no, que él había ido a ver temas personales. Esto lo dijo un par de días después en una conferencia de prensa que dio cuando, recuerden, él asistió a este paro que estaban haciendo los transportistas. Ya estaba el escándalo del Chifagate abierto, entonces se le preguntó en la prensa y él dijo que no, que en realidad él había ido a ver temas personales. Luego, unos días después de una nueva versión en la que dijo que simplemente él había decidido ir a comer allá, que se le ocurrió oportunamente, ¿no? De manera espontánea, ir a comer y que había invitado a su ministro Tiburcio, que a él le gusta mucho ese chifa, ¿no? Pero que había sido algo espontáneo, que había caído ahí en el lugar.
Ante esto, una contradicción a la que lo hicieron enfrentarse fueron las declaraciones que dio el fugaz abogado de Chihuayán, Elio Riera, quien creo que fue su abogado como por menos de 24 horas. Es decir, anunció que estaba ejerciendo su defensa y luego a las pocas horas ya no. Pero lo que dijo es que en realidad había sido el presidente quien había solicitado esta reunión y que estaban las pruebas, los WhatsApps. Después, esto aparentemente no le gustó mucho al presidente, tampoco a Chihuayán, que lo expectoraron a Elio Herrera, dijeron usted ya no va a hacer la defensa y dijo que lo que había estado hablando lo había hecho, esto en un comunicado que sacó Chihuayán, que lo que había estado hablando el abogado lo había hecho a título personal, ¿no? Pero bueno, esto ha sido un poco como todas estas idas y venidas. Ayer dijo puntualmente en la Comisión de Fiscalización, Gerioré, que no se había tratado ningún tema que esté relacionado con un ilícito, que no habían hablado en absoluto de ninguna hidroeléctrica ni concesionaria, que no había habido ningún tipo de llamada con funcionarios de Indecopi y que él no tenía nada que esconder y que se ponía a disposición de las investigaciones. Vamos a ver qué es lo que ha pasado también en el plano político, en tanto el Congreso, porque ya son cuatro las mociones de censura que han avanzado. Nosotros tuvimos acá en la semana a Ruth Luque, que fue una de las que presentó una de las primeras mociones. Y esto ha generado diversas reacciones desde el Congreso. Lo hemos dicho, hay bancadas que dicen respaldar, que dicen que van a apoyar, que exigen renuncia, pero que al final no sabemos si es que van a votar a la hora que tengan que votar por estas mociones que ya han prosperado, ¿no? Vamos a ver brevemente la postura de Fernando Rospigliosi, quien es el presidente del Congreso y que estamos viendo ahorita ahí en pantalla algo que señaló. Él dijo lo siguiente: cuarta moción de censura contra Gerí, firman casi los mismos que en las otras tres. Una novedad, se suma Gladys Echaíz, candidata de Renovación Popular. Los más importantes, esto es importante, ¿no? Dice, los más importantes constitucionalistas dicen que lo que tiene que plantearse en todo caso es vacancia porque Gerí es presidente de la República. Yo no sé a qué constitucionalista se está refiriendo porque lo que han dicho la mayoría en los medios de comunicación es que lo que corresponde no es la vacancia, es la censura. Una figura que evidentemente al señor Rospigliosi no le conviene porque la censura sería de toda la mesa directiva. Tenemos con nosotros enlazado a Luis Andrés Portugal, quien es abogado constitucionalista y con quien queremos hablar un poquito de este tema también para poder desglosar. Suele ser técnico para la ciudadanía. Señor Portugal, doctor Portugal, ¿cómo está? ¿Está conectado con nosotros esta tarde? Hola Manuela, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, lo escucho fuerte y claro. Muchas gracias por darse un pequeño tiempo. Bueno, quería que partamos hablando de esto que ha señalado el señor Rospigliosi, ¿no? Que de hecho ha apelado a sus colegas, ¿no? Él ha dicho, la mayoría de reconocidos constitucionalistas dicen que la figura sería la vacancia. Sin embargo, y corríjame usted, lo que hemos podido ver en los últimos días en los medios es que por el contrario, lo que se ha señalado, más o menos de acuerdo común, es que lo que corresponde no es la vacancia, sino una moción de censura. En efecto, lo que la mayoría de expertos en derecho constitucional mencionan es que lo que corresponde es una moción de censura a la mesa directiva, y no solamente a partir del contexto actual, sino también lo sostenían en el año 2019-2020 a partir de lo ocurrido con Merino como presidente en ese entonces en la encargatura del puesto. No es correcto esta situación de que sea una mayoría la que tiene esta posición. Yo creo que al contrario, somos una minoría las que sostenemos esta decisión. Y quiero ser acá bastante puntual, porque una cosa es la argumentación política, es decir, si conviene o no conviene, si corresponde o no corresponde sacar del cargo a José Geri, y otra cosa es la evaluación estrictamente jurídica sobre cuál es el mecanismo para sacar del cargo al presidente a partir del contexto que tú mencionas. Ok, en ese caso, para explicar un poco por qué una sí sobre la otra, digamos, en el caso de la censura, tendría que ser, tengo entendido, porque Geri llega al cargo de la presidencia como congresista y no como persona electa democráticamente, no como presidente electo democráticamente, para quien está dirigida la figura de la vacancia. ¿Es correcto?
Hay una ley, es correcto, en parte, hay una ley que es la ley 27375, promulgada todavía en el año 2001 a partir de la experiencia de Valentín Paniagua, que señala que el presidente que asume de forma temporal la presidencia de la República, el presidente del Congreso que asume de forma temporal la presidencia de la República, no pierde la condición de presidente del Congreso. Y es esta ley de interpretación de la Constitución la que permite sostener que podría sacarse el poder a José Geri con una mera moción de vacancia a la mesa directiva. Yo creo que esta interpretación es un tanto conflictiva, no porque quiera o no quiera sostener la posición de Geri en el cargo, sino porque creo que hay una contradicción con el modelo y la forma de gobierno que tenemos en la Constitución peruana del 93. El Perú, como la mayoría de países en Latinoamérica, es un país de estructura presidencial, es decir, el presidente tiene que tener un cargo y una responsabilidad distinta a la que tiene el Parlamento, y en principio sacar al presidente del cargo no debería ser un proceso sencillo. Cuando se pueda sacar a un presidente por responsabilidad política, que es una situación ajena a nuestra forma de gobierno, nos estaremos pareciendo más a un modelo parlamentario como es, por ejemplo, el caso inglés, el caso español, el caso alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Y las diferencias son bastante profundas, porque mientras que para sacar a un presidente, como en este caso, con una moción de censura a la mesa directiva, se requiere solamente 66 votos, no se requiere una razón contundente, no se requiere un procedimiento especial, no se requiere que el presidente cuente con una defensa ante el Congreso. La vacancia, que es el segundo proceso alternativo, sí exige una votación calificada de 87 votos, sí exige un proceso parlamentario que no toma un tiempo inmediato, a no ser que se alcance una mayoría de votación en el Parlamento, sí requiere la defensa legal del presidente ante el Parlamento y sí requiere cuanto menos una justificación mínima de por qué esa conducta es contraria a ciertos aspectos de ética o moralidad que son las exigencias que se le da al presidente de la República. Ese escenario, que puede ser bastante técnico, que puede ser bastante legal desde un análisis como el que se está realizando, creo que tiene un trasfondo muy importante, que es lo siguiente. Nuestra forma de gobierno no debe permitir que a un presidente del Congreso, que asume el cargo como el que asumió Giri, se le pueda sacar de forma bastante consecutiva, de manera bastante rápida, de esta Ok. manera logrando que la presidencia de la República pueda cambiar en el periodo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 veces en el transcurso de un año. Esta situación es problemática. Que la salida del presidente actual sea necesaria es una discusión distinta. Probablemente Ok. lo sea. Pero el mecanismo para sacarlo considero yo que es la vacancia por incapacidad moral. Pero además te doy dos argumentos más. Asumir que Geri continúa siendo presidente del Congreso significa que tiene un poder desmedido, significa que además de ejercer el cargo de presidente de la República, puede ejercer el cargo de congresista como presentar proyectos de ley saltándose las exigencias que se le pide a un presidente de la República para presentar un proyecto de ley. La Constitución dice que si el presidente de la República quiere someter un proyecto de ley al Parlamento, debe sustentarlo ante el Consejo de Ministros y luego de su aprobación someterlo al Parlamento. La otra interpretación permite que Geri pueda presentar proyectos de ley sin que estos sean discutidos y aprobados por su Consejo de Ministros, lo que constituye un fraude a la Constitución y de hecho es lo que ocurrió a la semana que él asumió el cargo. Presentó un proyecto de ley cuando el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete llevaban menos de una hora en el cargo. Y el tercer argumento es un tema bastante pragmático. Imaginemos que Geri no ha perdido la condición de presidente de la República. Si esto fuera así, Geri, como el resto de 129 congresistas, tendría que dejar el cargo el 26 de julio de este año. Y en Sí. consecuencia, el presidente que se asuma o el presidente que sea elegido como parte de la mesa directiva del Congreso el 26 de julio, tendría que asumir la presidencia de la República por un lapso de 36 horas o máximo 48 horas. Es tan absurda esta interpretación que podríamos llegar al escenario de que el 27 de julio, ojalá que no ocurra, suceda una situación de catástrofe nacional y tengamos un presidente que lleva horas en el cargo, sin un gabinete, sin un equipo detrás que esté en las condiciones de dar respuesta a la situación que se presenta. Entonces, yo Ok. creo que la evaluación de si Geri debe salir o no es una evaluación jurídica, probablemente política, perdón, probablemente haya muchos argumentos para que esta salida se dé, pero el argumento jurídico debe ir en el sentido de cuál es la manera o el mecanismo para sacarlo, sin alterar la esencia y la forma de gobierno, porque si es que algo genera ruido a nivel internacional, es la absoluta facilidad que hay en el Perú para sacar presidentes. 7 en Claro. los últimos 8 años y probablemente 8. Esta situación es insostenible y el desacuerdo que tengamos con el presidente actual no debe llevarnos a interpretar la Constitución de una manera que termine desvirtuándola, que creo que es lo que está ocurriendo actualmente.
Doctor Portugal, pero en ese sentido entonces, ya que usted sostiene que la salida o digamos el mecanismo, mejor dicho, sería en este caso la vacancia, ¿no sería nuevamente volver a esa ambigüedad de lo que significa incapacidad moral, que creo que en este momento calza, ¿no? Dentro de, y probablemente es una de las razones por las que usted esté diciendo que es la que corresponde, pero ¿no sería complejo volver a abrir esa puerta nuevamente dentro de todos los presidentes que ya han ido y venido en este último lapso de tiempo? Mi pregunta, para quizás hacerla más directa, es ¿por qué no las mociones de censura? Porque la moción de censura no requiere una justificación fuerte. Podemos sacar al presidente del Congreso por un mero desacuerdo. Esto significa que si nosotros elegimos a un nuevo reemplazo para Gerí, que juramenta pasado o traspasado mañana, y en 2 o 3 semanas no nos gusta una decisión que él ha tomado, aunque no tenga Ok. ningún problema de legalidad o de ética, podamos tener la puerta abierta para removerlo. Remover a Ujú. un presidente no debería ser tan sencillo y debería darse en virtud de lo que dice el 113.2 de la Constitución. Si hay una serie de conductas que se riñen, que contradicen, que afectan cuestiones mínimas de moralidad y de ética. Si se da esta circunstancia, deberíamos sacar al presidente sin problemas en virtud de lo que dice la Constitución. Pero lo que no deberíamos poder es sacar al presidente por el mero desacuerdo. No estoy diciendo que el caso de Giri sea un mero desacuerdo. Estoy diciendo que si a Geri lo sacamos por ese mecanismo que la mayoría alega hoy día, en el lapso de un mes podemos sacar a cualquier otro presidente simplemente por un tema de pérdida de la confianza que tenemos en el ejercicio del cargo. Claro, entiendo que su Esto es preocupación es la una puerta que absoluta. esto podría abrir. Se podría abrir una puerta peligrosa porque si bien es cierto, en este caso, Geri ha asumido la presidencia faltando 8 o 9 meses, puede darse que más adelante un presidente asuma también de esta forma la presidencia, pero faltando un año, faltando 10 meses, 11 meses. Y en el lapso de 11 meses, tener a un presidente con una situación tan frágil y con un mecanismo tan sencillo para removerlo, 66 votos, no 87, puede generar precisamente esta situación de inestabilidad que nos pone en el escenario global como un ejemplo de cómo es que no funcionan los mecanismos de separación de poderes en el país. Claro. Por otro lado, quizás es también la vía más concreta, precisamente por lo que requieren menos votos, para llegar a un acuerdo dentro del Congreso, me imagino, ante lo que es una situación insostenible en este momento, ¿no? Quizás es por esto que están planteando los congresistas mociones de censura y no de vacancia, por la urgencia. Esa es la razón, es un mecanismo que acelera el procedimiento, que lo facilita, pero que presenta también una contradicción bastante absurda. Para sacar al presidente por este mecanismo necesitamos 66 votos. Pero Sí, para convocar a un pleno extraordinario, porque actualmente el pleno está en receso, se requiere una votación más alta. Eso demuestra también que este argumento no es sostenible. No puede ser que para sacar al presidente se requiere una votación menor que la votación requerida para convocar al pleno, para llamar a los congresistas y decirles reunámonos para votar. Si yo logro juntar los votos necesarios para convocar al pleno, pues evidentemente la caída del presidente será cuestión de horas. Pero debería claro. haber también una coherencia en estas normas procedimentales, ¿no? Convocar al pleno debería ser más sencillo que obtener la votación necesaria para destituirlo del cargo, que es lo que sí nos presenta el escenario alternativo de la vacancia por incapacidad moral. El Es, presidente creo yo, si me permites del hacer una breve Congreso, reflexión, perdón, sí, 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 sí. si me permites hacer una breve reflexión, creo yo que esta postura de ir por el camino de la vacancia por incapacidad moral es una interpretación no coyuntural de la Constitución. La interpretación coyuntural y la necesidad de encontrar una salida al enorme problema en el que se encuentra el presidente nos lleva a una interpretación, nos empuja a una interpretación coyuntural que puede ser útil ahora, pero que en el siguiente quinquenio puede ser absolutamente peligrosa. Así como hace varios años ya abrimos la puerta lo suficientemente amplia para sacar a un presidente, podemos hacer lo mismo para sacar a los presidentes que ejercen el cargo de forma temporal de una manera mucho más rápida y generando una mayor inestabilidad. Yo creo que es un argumento prudente y que también tiene una proyección no al contexto actual, sino quizás a lo que se viene más adelante, que creo yo particularmente va a ser un escenario de mayor conflicto político y de mayor inestabilidad. Claro, creo que en este caso su postura apela a proteger la institucionalidad, ¿no? Y a no permitir que esto abra una puerta peligrosa para que sea un vaivén de presidentes que son no afines a los intereses de la mayoría congresal, ¿no?
Sin embargo, entonces, la figura de la censura, que es la que está prosperando, no sería incorrecta. ¿Es verdad? ¿Estoy en lo cierto? No sería incorrecta. Podría, de alcanzar los votos, ser aplicada para destituir al presidente. Me parece que hay la voluntad política o la voluntad política se está acercando a esto. Y una vez que el presidente sea destituido, pues me parece que es una situación que deviene irreparable. ¿Qué Eventualmente el sucede presidente después? perdón. ¿Qué sucede después? Imagínese que alcanzan los votos. Bueno, el presidente podría recurrir a la justicia constitucional, alegando o buscando que se dé una interpretación como la que yo propongo, pero a mí me parece que prudentemente la justicia constitucional, si en un par de meses resuelve, cosa bastante poco probable porque la justicia toma sus tiempos en el Perú, lamentablemente, lo que podría decir es, bueno, hubo esta interpretación, creo que no es la interpretación correcta, y de ahora en adelante no deberá volver a ocurrir una situación similar. Pero claro, un escenario en el que se le destituye, después se le reponga en el cargo, también nos pone en un escenario de absoluta inestabilidad. Es un escenario como el que se presentó en el 2020 con la disolución del Parlamento. Imagínate si en ese momento el tribunal decía el Parlamento está incorrectamente disuelto y pese a que ya hay un proceso electoral en curso, volvamos a restituir el puesto de los 120 o 130 congresistas que habían sido despojados de su posición. Yo creo que la justicia y el juez constitucional puede decir, bueno, esto estuvo mal, pero de ahora en adelante no volvamos a tolerar una interpretación en este sentido. Porque finalmente, en este caso, quien está asumiendo la interpretación de la Constitución es el Congreso de la República. Y esto es muy importante. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional es el último intérprete de la Constitución, las demás instituciones como el Congreso también la interpretan. La interpretan mal y casi siempre la interpretan mal, como creo que va a ocurrir en este caso. Creo que hay la voluntad política, o estamos cerca de esa voluntad política, que va a asumir una interpretación que creo yo es problemática y que espero que en algún momento más adelante se pueda nuevamente reconducir hacia lo que creo que es lo correcto, lo prudente y una lectura desapasionada y descontextualizada de la Constitución, que es lo que necesitamos. Sí, claro, comprendo la postura, ¿no? Pero también creo que en este momento lo que va a suceder o lo que están buscando los congresistas es la inmediatez o aquella vía que se les permita hacerlo de manera más concreta y puntual. Muchas gracias por esta visión más amplia, ¿no? Que creo que es muy necesaria tenerla también en los medios para no hablar desde el apasionamiento o como usted dice, desde lo mero y puntual de la coyuntura sino de aquello que tiene que ver con el futuro de la institucionalidad del país. Ha sido Luis Andrés Portugal, abogado constitucionalista. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Manuel, y gracias al público por la atención brindada. Encantado. Bien, bueno, es necesario, gracias, entonces tener diversas opiniones. Hemos tenido también aquí a quienes desde el punto de vista de politólogos nos han dicho que lo que corresponde es en realidad una moción de censura o lo que ellos consideran que sería lo que podría facilitar la situación en este momento. Sin embargo, también hay constitucionalistas que tienen este temor, ¿no? De que abrir esa puerta, tal y como lo decía el doctor Portugal, pueda significar que el día de mañana se cambien presidentes a como de lugar. La realidad es que eso ya viene pasando, ¿no? Bien sea con la figura de la vacancia también, es lo que ha sucedido en los últimos años. Pero bueno, ya son 4 las mociones de censuras presentadas, vamos a seguirle la pista a ver cómo va evolucionando el tema.